Que la paz y el amor de Dios sea con todas y cada una de ustedes y que su santo y bendito Espíritu nos guíe en el estudio de su palabra. Meditando en el devocional de hoy, vino a mi memoria que cuando un año está por finalizar, siempre anhelamos el cambio del año nuevo. Por eso el 1 de enero comenzamos a hacer dietas, ejercicios, nos proponemos muchas metas, en fin, nos hacemos un sinnúmeros de ideas de lo que podemos lograr. Por supuesto que en muchas ocasiones al mes generalmente volvemos a nuestros viejos y malos hábitos. Tal vez se deba a que anhelamos un cambio demasiado brusco y no tenemos la suficiente fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Han habido muchos seguidores de Cristo que prometieron crecer espiritualmente, pero se sienten frustrados porque carecen de la fuerza de voluntad para dar esos pasos. El apóstol Pablo trató este problema en su carta a los Filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13, y dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos que el apóstol Pablo anima a los hermanos a desarrollar su salvación con temor y temblor. También les aclaró que no estarían solos, diciéndoles que Dios mismo les daría la energía para crecer y cumplir con sus tareas. Pero la primera área afectada sería la de sus deseos. El Señor estaba obrando en ellos, dándoles el deseo de cambiar y crecer. También estaba obrando para concederles el poder para efectuar esos cambios de verdad. Los cristianos filipenses necesitaban ser cuidadosos en su obediencia a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo ya no estaba con ellos para recordarles continuamente lo que era correcto. Nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir, sobre todo cuando estamos por nuestra propia cuenta. En ausencia de los líderes protectores, debemos poner nuestra atención y devoción mucho más en Cristo, de manera que no nos apartemos de su camino. Pero, ¿qué debemos hacer cuando no sentimos obedecer? Tengamos presente que Dios no nos ha dejado solos en nuestros conflictos para hacer su voluntad. Él quiere venir a nuestro lado y estar con nosotras para ayudarnos. Él nos ayuda a querer obedecerle y luego nos da el poder para hacerlo. ¿De qué manera podemos cambiar nuestras vidas? La respuesta es cuando nos sometemos a su control y lo dejamos actuar en nosotras. Como dice el verso 13 ante leído, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para ser como Cristo debemos condicionarnos a pensar como Él, para cambiar nuestros deseos a fin de que sean como los de Cristo. Pero es necesario tener la presencia del Espíritu Santo, la influencia de cristianos fieles y la obediencia a la palabra de Dios. Pero no solo estar expuesta a ella, también es necesario el servicio sacrificial. Con frecuencia es en el hacer la voluntad de Dios que ganaremos el desear hacerla. Es necesario que hagamos lo que Él desea y confiemos que hará nuestros deseos.
En el mismo libro de Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9, la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amigas que me escuchan, lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con las palabras y acciones. El apóstol Pablo nos dice que tenemos nuestras mentes con pensamientos verdaderos, honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, virtud, dignidad y alabanza. Cuando una persona tiene problemas con pensamientos impuros y sueños ilusorios, debe examinar lo que esté dejando entrar en su mente. Muchas veces puede ser a través de la televisión, las redes sociales, de libros, conversaciones no adecuadas, etc. Y es necesario pedirle a Dios que le ayude a reemplazar los materiales dañinos con materiales útiles. Sobre todo, lean la palabra de Dios y ore en todo tiempo, pidiéndole a Dios que le ayude a concentrarse en lo que es bueno y puro. No puede lograrse. Ahora, no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien. Debemos también ponerla en práctica. Qué fácil es escuchar un sermón y olvidarnos de lo que dijo el predicador. Qué fácil es leer la Biblia y no pensar en cómo vivir de una manera diferente. También qué fácil es discutir lo que significa un texto bíblico y no vivir su significado. Exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ella nos debe conducir a la obediencia. El apóstol Pablo nos dice en el mismo libro de Filipenses capítulo 3, verso 17 lo siguiente: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo desafió a los filipenses a buscar la semejanza a Cristo, invitándolos a que siguieran su ejemplo. Esto no significaba, naturalmente, que debían copiar cada cosa que él hacía. Él ya había establecido que no era perfecto, como lo declaró en el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 12, que dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Quiso darles a entender que así como su vida estaba centrada en Cristo, la de ellos también debería estarlo. El apóstol Pablo daba a entender que su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Esta meta absorbió todas sus energías. Esto es un ejemplo valioso para nosotras hoy día y no debiéramos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos para conocer a Cristo. Amadas hermanas en Cristo, así como la concentración de un atleta en entrenamiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidarnos aún de las cosas buenas que podrían distraer, pedir
que seamos cristianas efectivas. Permitámosles que Dios obre en cada una de nosotras y así cumplir su santa y divina voluntad. Amigas oyentes, como seres humanos, fallamos muchas veces, pero recuerda, no solo es caer, sino caer y levantarse y permitirle a nuestro buen Dios que haga la obra en ti. Si aún no has aceptado a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, permíteme leerle lo que dice en la primera carta de la epístola de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16, también dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oremos. Padre amado, vengo delante de usted con un corazón humillado y contrito, rogándole que perdone cualquier ofensa que haya cometido delante de su presencia. Recibe esta oración con grato olor fragante. Le suplico, Señor, que bendigas a todas las oyentes, concédeles conforme a su voluntad las peticiones que hay en sus corazones. Ayúdanos a permitir que sea usted que obre en cada una de nosotras, siendo así usted el alfarero y nosotras el barro. Bendice y guarda al mundo entero, sé con todas las viudas en sus tribulaciones, con los huérfanos y todos aquellos hijos tuyos que se han apartado del redil. Toca los corazones de aquellos que no te han recibido como su Salvador. Todas estas cosas y muchas más se la pido en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le doy las gracias. Amén.